Antonio López lo que hizo es un cántabro que se hizo con la correspondencia pública desde la península hasta Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Entonces tenía una flota de barcos que salían de Barcelona, Cádiz y La Coruña, iba por la correspondencia y bueno, y traía cargamentos de cosas y tal. Y claro, inmediatamente fue la compañía que llevaba y traía a todos los emigrantes, ¿eh? O sea, que es que era una empresa y que cada vez era más potente y tenían más barcos, y entonces llegó un momento que necesitaba un dique para reparación de sus barcos, de su flota. Y entonces lo que pretendió, dice, vamos a ver, ¿cuál es el punto más importante a mí en mis líneas, el punto neurálgico? Pues es Cádiz. Pues ahí quiero construirme un dique seco para reparar mis barcos. Encargó a unos escoceses, uno que se llamaba Bill y otro Miller, que hicieran los planos y se construyó. El dique, es esta excavación, que estaba ahí en plenas obras, lo construyó en 6 años y era solo un dique de reparación. Se inauguró en 1878, el 3 de julio, con la entrada del vapor de Guipúzcoa, que tenía que reparar y ahí. 3 años más tarde fundó la compañía transatlántica. O sea, al principio era la compañía Antonio López y después pasó a llamarla la Transatlántica. Y la Transatlántica ha sido la compañía que ha ido ligada a todo el tema de la emigración, los indianos, la guerra de Cuba, también llevó tropas para la guerra de Cuba. O sea, toda la historia de aquella época de comercio, de todo, con América, venía de mano de la compañía transatlántica. Bueno, en 1914 la Sociedad Española de Construcción Naval compra la transatlántica. Entonces el astillero estaba en plena producción de grandes vapores de pasaje, Santa Isabel, San Carlos, Manuel Arnús. Termina la guerra y vuelve a haber nuevos grandes buques de pasaje y de carga, y es la época dorada del astillero. Bueno, esto es muy gracioso, esto está aquí metido. Este Antonio López, él había visto en Cuba las explotaciones de Cuba, de azúcar y esto, y veía la producción, cómo la hacían. Y claro, ¿cómo se hacían esas producciones? Pues tenían primero una gente que trabajaba en el campo, vivía en el campo, estaban cercaos, tenían sus casas, su iglesia, su escuelina, su mercadito, les pagaban en dinero especial, y tú dijo, uy, qué buena producción. No quiero decir más, pero aquí planteó algo parecido, pero que no fue como allí, porque aquí la idiosincrasia española es diferente y no prosperó. Pero sí que se le ocurrió hacer lo de la iglesia, la escuelita, el asilo para los huérfanos de trabajadores, el no sé qué. Incluso en un momento dado acuñó moneda, la valla estaba cerrada, en fin, todo tenía un tufo un poco de estar, pero eran libres, o sea, no eran para nada esclavos ni nada, pero la gracia es que hay unas construcciones en medio de un astillero que dices, ¿y esto qué es? Bueno, el dique estaba así ya, con todas las instalaciones, aquí vemos todos los talleres, todo, así estaba, con toda este era el astillero de Matagorda. En una construcción de un barco, y esto se sigue haciendo, tienen que tomar documentación fotográfica de cómo va el avance del barco para el armador, para decirle, pues ya se han puesto las cuadernas, ya se ha hecho esto, pero siempre se va tomando testigo del día tal como iba de avanzado, porque claro, cada día de retraso supone mucho dinero, las compañías aseguradoras, en fin, hay mucho por detrás y tienen que ir haciendo el reportaje.
Y la gracia es que entre el año 1917 y 1950, o 50 y algo, el fotógrafo del pueblo que estaba encargado de pasar por el astillero una vez a la semana para ver el buque cómo iba, fue un fotógrafo fantástico que se preocupó no solamente de ver cómo estaba la obra, sino cómo estaban trabajando en la obra. Y entonces, claro, es un reportaje de la vida de entonces. En los años 50 la producción eran grandes petroleros. En el año 1956, fue la mayor concentración de encargos de toda la historia. Entonces, el 1 de diciembre de 1969 se crea Astilleros Españoles. Absorbe la Sociedad Española de Construcción Naval y todos sus astilleros. Y toman una decisión. Como estamos en plena producción de petroleros, vamos a hacer los mayores petroleros del mundo, que no hay más que un dique de esas dimensiones en Corea, y pare usted de contar. Y entonces emprenden la construcción de un super dique y dicen, ¿dónde? Pues en Matagorda, que era el astillero antiguo, al lado, que tiene mucho terreno, pues vamos a hacer el gran dique. Y ahí surge el astillero, que hoy día es el astillero de Puerto Real. Entonces, una vez que se construye el nuevo, toda la actividad pasa al nuevo y se abandonan las instalaciones antiguas. Y se abandonan en el año 77, que es cuando termina de construirse el nuevo dique. Y es una pena, porque solo unos meses antes de que el dique inicial cumpliera 100 años. No llegó, no le dejaron llegar, no es que no llegara, porque llegó de sobra. Entonces, el astillero de Matagorda, el corazón de donde surgió es el dique. Es una pieza valiosísima, que yo me encontré que, bueno, tenía un proyecto estupendo. La construcción fue impecable, se había mantenido continuamente. Entonces se encontraba en perfecto estado, abandonado pero en perfecto estado. También la construcción de todas las instalaciones cercanas era impecable. Incluso era interesante también porque tenía estructuras de fundición muy hermosas. Técnicas constructivas novedosas se habían empleado. Por ejemplo, en un muro de contención de la dársena se empleó hormigón armado cuando todavía ese material en España estaba empezando o sea, era muy avanzado. Por otra parte, la construcción de un barco es muy costosa. Exige que trabajen oficios muy diversos, pues herreros, carpinteros, calafateadores, remachadores, pintores, bueno, un montón, compartiendo espacios muy pequeños y con mucha dificultad para poder cada uno realizar su tarea. Y entonces, si no optimizan ese trabajo, la competitividad del astillero baja. Y ahí es donde un astillero es bueno y no, y le encargan o no le encargan. Y este de Matagorda era muy bueno, y de hecho le estaban encargando unos buques fantásticos. Esto era un motivo para su conservación. O sea, el hecho de haber empleado materiales innovadores era un motivo. El hecho de que tenía una buena organización era otro motivo importante. El que siempre estuviera asumiendo nuevos avances en la tecnología de construcción de barcos y cambiara sus instalaciones para adecuarse era otro motivo, porque es un ejemplo de cómo va cambiando para poderse adaptar y siempre a la tecnología punta. Entonces, esto es otro motivo para conservarlo. Por otra parte, alrededor del astillero, todas las poblaciones cercanas viven por y para el astillero. Todos. Entonces, es la memoria del lugar, todos han hecho eso. Quien no es, su abuelo era calafateador, el otro era no sé qué, todo es el astillero. Entonces,
Pues la idea de crear un museo era no una idea de crear un museo de la construcción naval, de la evolución en la construcción naval, no, un museo del astillero. El astillero como un ente que le van cambiando los encargos, cómo son los nuevos barcos, qué necesita, y va cambiando sus instalaciones, se va haciendo otros talleres distintos, va cambiando la forma en que trabajan. Ahora hay que adaptar la soldadura y quitarlo el remache, pues ahora hay que cambiar y en vez de hacerlo antes se hace después. O sea, el propio astillero es el protagonista y esto es el museo que propuse. Y entonces expuse la idea y me dieron luz verde. Entonces hice un equipo pues muy doméstico. Entonces empezamos y dijimos, a ver, ¿dónde está la documentación antigua? Y entonces, pero al final, en la iglesia, y nos fuimos a la iglesia, la antigua iglesia. Después de mucho perseguirlo, me abrieron unos arcones y estaba lleno de placas de cristal fotográficas, que son la colección de Fernández Trujillo, las 6000 placas estaban ahí. O sea que rescatamos eso. Con eso ya toda la operación había sido un éxito, pero fuimos más allá. Entonces empezamos a catalogar, aquí ya la documentación ya empieza a estar un poco accesible. 3 años nos costó. Las piezas las fotografiábamos, las poníamos no sé qué, no sé cuántos, porque íbamos casa por casa. Había gente del equipo que eran los visitadores, entonces iban casa por casa diciendo, tu abuelo se dedicaba a esto, ¿verdad? Sí. Bueno, es que vamos a hacer una hotel, ¿no tendrás una foto de tu abuelo? No sé qué, y entonces le daban un poco tal, y decían, ¿no tendrá alguna herramienta? Porque las herramientas eran del operador, no eran del astillero, eran propias y se las llevaba a su casa. Y entonces, ¿y nos podría regalar la herramienta? Que era como la herencia, ¿no? Oye, conseguimos miles. Ahí empezó la gente y luego ya venían a la hora del bocadillo, cuando sonaban las alarmas del astillero, el bocadillo, venían, pasaban por allí a regalarnos piezas. Esta es la bomba de achique del que se quedó como pieza viva del museo, porque se hizo un edificio de nueva planta encima de la cámara de bombas. Este edificio lo diseñó un arquitecto, Antonio Lopera, que tuve la suerte de que se incorporó al equipo. Y así, y por una vez, continente y contenido están acoplados. Es un edificio muy marítimo, el cuerpo de arriba es la biblioteca, pero tiene una pinta muy farera, es muy bonito, la verdad, a mí particularmente, y funcionalmente cumple, que eso es lo más difícil cuando te hacen un edificio para un museo, que luego entras y es que no va a la exposición. Aquí primaba el contenido y dentro estaba hecho el hilo conductor, es el astillero, no es el barco, y va explicando cómo se construye un barco en diferentes épocas, qué herramientas se utilizan para cada fase, edificios, anejos, talleres y cosas reconvertidos en salas de exposiciones, en salas de documentación, o sea, que la intervención ha sido en muchos edificios, procurando en todos hacer una intervención. Esta es la más fuerte, la del museo. Esto eran los antiguos comedores de esto. Entonces, yo cada vez que iba a Madrid me iba a ver al presidente Astilleros y le pedía un edificio. Había que quitarle añadidos que habían puesto y tal, y para que no... los pastiches. Le quité los pastiches y no sé qué, y con Antonio Lopera dijimos, pues te hacemos un comedor reservado también, y hacemos no sé qué y tal, y a continuación lo pintamos, le dimos la cosa exterior igual que estaba inicialmente. Este era precioso y estaba totalmente hecho migas. Otro que pedimos, que tal, y que queremos hacer una sala de exposiciones dentro. Fijaros qué bonito, ¿eh? Bueno, pues nos lo dio. Aquí está vacío, ya cuando nos lo dio. Hombre, porque se estaba cayendo y ya pues lo arreglamos. Este edificio de los años 60, que es genial, tiene un diseño fantástico. Esto son las ruinas que también reconsolidamos un poco del antiguo fuerte de Matagorda, que hoy día cae dentro de los terrenos, y las visitas pues también van.
Bueno, estas son las instalaciones, la vista aérea de las instalaciones, donde se ve cómo es de grande el otro dique. O sea, este es el dique nuestro. En el museo hay 3 colecciones importantes. La de planos, que tiene más de 30.000 planos valiosísimos y no sé qué, y se consulta muchísimo. La de objetos, que hay expuestos en el museo un 20% y es muchísimo. Y la de fotografías, que es la más valiosa. Con esa de fotografías empecé ya entonces unos proyectos de darlas a conocer. Inmediatamente propusimos una idea mucho más importante, que era coger 7 fotógrafos españoles súper conocidos, mandarles al astillero que hicieran sus visiones. Hicimos publicaciones como esta otra, que este libro es buenísimo. Y ahora solamente un breve apunte de qué hace el museo hoy día. Lleva 20 años abierto y sigue en funcionamiento. Ha sido declarado bien de interés cultural, con lo cual este expediente es bárbaro para garantizar su conservación, con independencia de la empresa, que hoy día es Navantia, ya no son astilleros, se llama Navantia. Pase lo que pase a Navantia, se protege por sí mismo. El Museo del Dique, con el entorno, porque es como un ecomuseo. Entonces tiene estatus de bien declarado de bien de interés cultural, con lo cual ya no lo pueden demoler o no pueden venderlo, ¿eh? Y bueno, pues termino diciendo que la concepción, proyecto, construcción de este museo, que hoy día es casi más conocido fuera que dentro de España, porque en España ni se conoce ni nada, fue para mí una oportunidad única de aplicar esos criterios de valoración y conservación que tanto aprendí de mi maestro, José Antonio Fernández Ordóñez.